Qué lindo es poder venir y decirle a Dios: Dios, llena este lugar. Dios, llénanos. Quisiera que me acompañes a orar hoy a Dios y a rogar exactamente lo mismo que hemos terminado de cantar. Señor, que tu presencia esté en nosotros, que tu presencia sea en nuestro corazón para poder entender tu palabra. ¿Me acompañas a orar? Dios, te necesitamos. Te necesitamos abundantemente. Señor, te necesitamos. Clamamos a ti para que en este tiempo donde será expuesta tu palabra, te podamos continuar adorando al reflexionar. Sabemos que es la intervención de tu Espíritu Santo en nuestras vidas la que necesitamos. Gracias por lo que tú harás. En el nombre de Jesús, amén. Familia, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a continuar estudiando Lucas. Ahora vamos a leer del verso 1 al verso 25 del penúltimo capítulo. Ya casi vamos llegando al final. Pero antes de iniciar directamente a leer, quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sufrido algún tipo de injusticia? ¿Alguna vez has sufrido algún tipo de injusticia? Déjame te cuento una pequeña historia. Cuando era soltero, estuve ahorrando por un tiempo y ahorré cierta cantidad de dinero. Mi papá me ayudó a completar otra cantidad y fuimos a buscar un auto. Llegamos a el Tianguis de Torreón y cuando llegamos vimos un carro padrísimo, parecía nuevo, me encantaba que traía quemacocos y decía: wow, este carro está precioso. Y no sé si alguna vez cuando tú has ido a comprar un carro usado te han dicho la misma historia que a mí me dijeron. Este carro, me dijo el vendedor, era de un ancianito, era de un abuelito, banquetero, me dijo. Por eso está tan en buenas condiciones. Nada más lo utilizaba para ir a la despensa y volver a su casa. Entonces yo dije: este es el carro para mí. Lo compré. Pero habían pasado tan solo 2 semanas y de repente, ¿qué creen? Que se me desvieló el carro. Cuando lo llevamos al mecánico, nos dimos cuenta que lo que había pasado es que las personas que me lo vendieron le habían cortado los cables de los indicadores. Entonces, a pesar de que nosotros revisamos el motor, todo en apariencia estaba bien, el aceite se veía bien, no tenía ningún indicador prendido, dijimos: el carro está bien. Pero yo no sé si tú has pasado por alguna situación así. El día de hoy vamos a hablar de una injusticia tan grande que pudiera catalogarla como la mayor injusticia hecha a un hombre. Me gustaría que me acompañes, vamos a leer, por favor. Empezamos con el verso 1 y dice: toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Voy a pausar ahí. ¿Qué había pasado? La semana pasada estuvimos estudiando acerca del primer juicio de Jesús, que fue un juicio religioso, donde en este juicio religioso constantemente lo estuvieron acusando de cosas irreales. Hubo muchas atrocidades porque todo el juicio fue mal hecho. Y justo ahí ellos deciden llevarlo a juicio para matarlo. Eso es lo que ellos estaban buscando. Y como ellos no tenían permiso para matarlo, es que lo llevan ante los romanos para que los romanos pudieran ejecutarlo. Entonces justo ahí es donde estamos. Por eso dice: toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Y continuemos. Y comenzaron a acusar a Jesús diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pilato preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, les respondió Jesús. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y la multitud:
no encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró de gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Pero Jesús, lo interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo, me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a rebelión, pero habiendo interrogado yo desde delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él, ni tampoco Herodes, pues nos los ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, lo voy a castigar y después lo soltaré. Y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta. Pero todos ellos gritaron a una, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda y soltó al que ellos pedían y al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¡Wow! ¡Qué relato! Espero que a lo largo de este tiempo de reflexión tú puedas ir analizando los personajes y puedas ir identificando a quién te pareces. Hay una gran idea que alcanzo a ver acá, y es que la culpabilidad imputada o atribuida al justo da libertad al injusto. Lo voy a repetir. La culpabilidad imputada, para el que haya olvidado qué significa imputado, es como atribuido o achacado, ¿sí? De un delito. Entonces, la culpabilidad imputada o atribuida al justo da libertad al injusto. Comencemos a ver la inocencia de este justo. Comencemos a ver en el relato la justicia de Jesús, la inocencia de Jesús. Jesús, a lo largo de esta primera parte, vemos cómo Él es inocente a pesar de las acusaciones que le hicieron. Pero incluso hoy Jesús sigue siendo inocente a pesar de las acusaciones que tú y yo le podemos hacer. Mira, en esta primera escena quiero que te lo vayas imaginando. Muy probablemente llega Jesús ya golpeado, lastimado, y llegan y lo presentan ante Pilatos, y lo primero que ocurre aquí es que lo empiezan a acusar de tres cosas, diferente a la que ellos habían decidido que Jesús merecía muerte, porque ellos habían decidido que merecía muerte porque según ellos había blasfemado, pero ahora lo presentan frente al romano y le dicen, son tres cosas, y las encontramos en el verso 2, dice, hemos hallado que este pervierte a nuestra nación. Primer pregunta para ti, ¿realmente tú que conoces la historia de Jesús, ¿Jesús pervirtió a la nación? ¿Sí o no? No. Fíjate cómo le estaban inventando cosas, estaban mintiendo en contra de Jesús. Lo segundo que pasa, o la segunda acusación es prohibiendo pagar impuesto a César, cuando la realidad es que en Lucas 20:25 vemos todo lo contrario. Dice
Entonces Jesús les dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que estaban haciendo era agarrar palabras de Jesús y las estaban tergiversando. Les estaban dando un sentido totalmente distinto. Y terminan diciendo, tercera acusación, y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Esta última frase es lo que evidentemente al romano, a Pilato, le llama la atención y dice, a ver, y le hace la pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y me encanta porque Jesús, en contra, a diferencia de quienes lo estaban acusando, él habla con la verdad y dice, tú lo dices. Él aceptó. Él dijo, yo soy ese rey. Pero sorprendentemente, la respuesta de Pilato fue muy diferente a lo que el Sanedrín, a quienes la asamblea, lo que los judíos esperaban. Déjame te digo por qué. Porque los judíos habían llevado a Jesús ante Pilatos porque Pilatos tenía fama de que era malo. No sé si tú has conocido gente mala, pero Pilatos era realmente malo. Tenía fama de sanguinario. Incluso entre los judíos tenía muy mala fama, no lo querían. Habían peleado diferentes ocasiones con él. ¿Por qué? Porque Pilato a cualquier momento, rápido, utilizaba violencia. Rápido, no batallaba, él mandaba a matar. Y aquí, pum, como se dice coloquialmente, le salió el tiro por la culata. Porque ellos dijeron, lo va a mandar a matar rapidito por haberse autonombrado rey. Pero la realidad es que no pasa eso. Pilato dice, no encuentro delito en este hombre. Y eso a mí me impactó. Porque yo dije, ¿entonces significa que Pilato estaba creyendo en Jesús? No. No estaba creyendo en Jesús. La realidad es que Pilato lo que estaba haciendo era autoprotegiéndose, autocuidándose. Porque de alguna manera él entendió que había algo raro, como si hubiera un gato encerrado. Porque lo están acusando de esto, pero esto no es digno de muerte. Entonces, y lo que hizo es mantenerse neutral. En cuanto él escucha que se lo podía canalizar, que lo podía enviar con otra persona, lo hace rapidito. ¿Y a quién se lo envía? A Herodes. Quiero que reflexiones en esto. De alguna manera, todos somos como los acusadores del Sanedrín. De alguna manera, tú y yo nos parecemos a esos acusadores. ¿Cómo? Bien fácil, inventando cosas que son irreales acerca de Dios o tergiversando verdades bíblicas. ¿Cómo? Hay veces que tú puedes decir, oye, si yo hago buenas obras, todo me va a ir bien. ¿Dónde dice eso? Dios no dice eso. En la Biblia no viene eso. Pero nosotros llegamos a inventar ese tipo de ideas. Y empezamos a decir, no, yo me voy a portar bien y voy a ayudar a otros para que me vaya bien. ¿En serio? Parece contrario a lo que Jesucristo dijo constantemente. Incluso vamos al Antiguo Testamento y vemos en el Salmo 23, tan conocido por todos, cuando dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Él no prometió que todo te iba a ir bien. Esa es la realidad. Pero nosotros agarramos e inventamos cosas acerca de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros las tergiversamos? Todos hemos escuchado que alguna vez dijo Jesucristo, busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, yo conozco muchas personas que dicen, mira Sergio, yo me levanto y lo primero que hago es rápido, me hinco y de rodillitas le digo, Dios, gracias por este día. Y me encomiendo a Él y le agradezco por el día. ¿Eso es una buena práctica? Sí. Sin embargo, cuando ellos lo que están esperando es que todas las cosas les sean añadidas, terminan frustrados. ¿Por qué? Porque dicen, pues yo estoy buscando primeramente el reino de Dios, pero salgo y tengo un chorro de broncas en la chamba. Busco primeramente el reino de Dios, pero salgo y la llanta de mi coche está ponchada. ¿Dónde está? Incluso aparto mi diezmo, aparto mi ofrenda,
Y mira, no consigo esa estabilidad económica que estoy buscando. Entonces, lo que pasa es que cuando empezamos a convertirnos en esos acusadores de Dios, en acusadores de Cristo, lo que va a pasar inmediatamente es que vamos a despreciar o a burlarnos de Jesús. Vamos a despreciar a Jesús por nuestra falta de entendimiento y nuestra falta de fe en Él. Que es exactamente lo que pasó con Herodes. En el verso 8, cuando comienza a describir lo que pasó con Herodes, pareciera a primera instancia que Herodes estaba muy feliz y bendecido de recibir a Jesús. Pero no es así. Déjame te platico ahora de la fama de Herodes. La fama que tenía Herodes es que era un fiestero, que le encantaba la pachanga y le encantaban los espectáculos, se rodeaba con ciertos círculos. Entonces él decía, yo quiero ver algo más, yo quiero ver un show más, yo quiero ver un milagro más. Y quiero que sea un milagro grande porque yo lo merezco. Soy Herodes. Esa es la realidad por la que él se emociona, por la cual él se pone feliz de ver a Jesús. Leyendo un comentario de un famoso predicador, él decía que muy probablemente Jesús, conociendo el corazón de Herodes, él simplemente ante la solicitud de muestra de un milagro o ante las interrogaciones extensas que describe la palabra, Jesús decidió quedarse callado. Porque si Jesús supiera que él tuviera un corazón dispuesto, él hubiera hecho algo, él hubiera hablado, él hubiera respondido, pero no lo hizo. Porque conocía el corazón de Herodes. Y lo que pasa es que cuando Jesús no responde como Herodes quería, inmediatamente pasa que lo desprecia. No nada más lo desprecia, sino que se burla de él. Pero fíjate la manera en que se burló de él. Fue una manera muy ingeniosamente dolorosa. Porque él decía, tú te dices el rey de los judíos. Y otra vez, imagínatelo todo golpeado, muy probablemente ya con sangre, muy probablemente con la ropa rota. Y agarra un manto de la realeza y lo viste con él. Le dice, ahí está, rey. Tú y yo muchas veces nos parecemos a Herodes. Y tú vas a decir, ¿cómo así? ¿En serio? ¿Por qué me dices eso? Claro, ¿cuántas veces no hemos tenido expectativas equivocadas de cómo debe de actuar Dios? De cómo creemos que debería de actuar Dios. Y cuando esas expectativas no son cubiertas, cuando Jesús actúa de una manera diferente a la que creemos que tiene que actuar, entonces nosotros ¿qué hacemos en automático? Y entras en un desánimo. Dices, ¿y si será real? ¿Y no será que solamente estoy perdiendo mi tiempo? Y comienzas a despreciarlo, comienzas a alejarte de él, porque Jesús no está cumpliendo tus expectativas. Porque él no está hablando de la manera que tú crees que debería de orar. Una vez escuché una frase que a mí me llamó mucho la atención, que dice que la mayoría de los ateos más férreos, más duros, son aquellos que nacieron en una cuna cristiana. ¿Qué implica esto? Que desde niños escucharon hablar acerca de Dios, que desde niños escucharon hablar acerca de Jesús, que desde niños estuvieron en un contexto de iglesia. Pero cuando Dios no cumplió las expectativas que ellos tenían, cuando Dios no actuó de la manera que ellos creían que tenía que responder, no solamente lo despreciaron, sino que ahora se burlan, se oponen directamente a Dios. ¿Qué pasaría si Dios no va a responder de la manera que tú estás esperando?
Porque nada más hay de dos: que tú sigas confiando en Él, o que termines siendo como Herodes, despreciándolo y burlándote a pesar de la evidencia de quién Él es. Fíjate cómo su pecado, fíjate cómo su ceguera lo nubló. Porque la realidad, nosotros que podemos ver hacia atrás y ver toda la historia, podemos darnos cuenta que él, a pesar de que no lo veía, él estaba viviendo un momento histórico con trascendencia eterna. Él estaba viviendo un evento que había sido profetizado hace aproximadamente 700 años. ¿Cuándo? Cuando Isaías llega y dice: hey, va a llegar el Mesías y va a sufrir a causa tuya, a causa mía, porque nosotros nos desviamos, pero Él no va a abrir su boca. Y así estaba Jesús, sin abrir la boca, en silencio. Pero a pesar de eso, por su pecado, no lo dejaba ver quién era Jesús. ¿Sabes? El anhelo de mi corazón hoy, para ti y para mí, es no ser como Herodes. Porque hoy tú estás aquí y estás escuchando acerca de Jesús. Estás escuchando acerca de la inocencia de Jesús. Estás escuchando acerca de Jesús. Pero el anhelo de mi corazón es que no seas como Herodes y no alcances a entender. Que no alcances a negarte a Él y termines despreciándolo. Porque Dios no está actuando como tú crees que debería de actuar. Ahora, la realidad es que todos tenemos esa tendencia a alejarnos de Jesús, a despreciar a Jesús. ¿Por qué? Bien simple, por el pecado con el que lidiamos. Eso no nada más te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos. Tenemos esa tendencia. Lo que pasa acá es que cuando nosotros estamos lidiando con esto, tenemos que recordarnos algo. Tenemos que recordarnos que si hoy podemos ser verdaderamente libres, es solo por la injusticia que padeció el único justo. Si hoy tú y yo podemos ser verdaderamente libres, es porque Jesucristo, el único justo, pagó esa injusticia. En la última parte del relato vemos cómo llega Pilatos y junta a los gobernantes, a los sacerdotes y al pueblo. Y cuando los tiene ahí les dice: hey, Jesús es inocente. Y otra vez, si lo leemos así, a simple vista, pudiéramos decir: entonces significa que Pilatos al final creyó en Jesús. No, volvió a hacer lo mismo que en la primera parte del relato. Se mantuvo neutral, en medio. No tomaba partida, se quedaba en medio. No estaba en contra, pero no estaba a favor. Y lo vemos porque en repetidas ocasiones, en 3 ocasiones para ser específico, lo que hace es que dice: no lo encuentro culpable, pero fíjense lo que voy a hacer. Lo voy a golpear, lo voy a azotar, lo voy a lastimar y después lo voy a hacer libre. Después lo voy a soltar. Él lo que estaba haciendo era autoprotegiéndose, autocuidándose, siendo diplomático. Y este pueblo que una vez estaba sentado alrededor de Jesús, escuchándolo, aprendiendo de él, ahora ese mismo pueblo gritaba: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Porque en algún momento se desviaron y dejaron de ver a Jesús y escucharon a aquellos que no creían en Jesús. Al final de este relato nos topamos con una persona que solamente se menciona en los últimos versos: a Barrabás. Fíjate, a Barrabás la Biblia, lo que acabamos de leer, lo describe de 2 maneras. Como una persona que sí era culpable, una persona que sí merecía la muerte.
una persona que verdaderamente merecía el castigo, porque se había revelado, pero no nada más eso, sino que había matado a alguien. Él era culpable. En Deuteronomio aclara que cuando alguien mataba a alguien, la paga para él, ¿cuál era? La muerte. Él merecía la muerte. Barrabás merecía la muerte. Quiero que imagines esto. Así me lo imaginé yo. Pero me imaginé a Barrabás detrás de unos barrotes, y que a lo lejos, empezó a escuchar: crucifícalo, crucifícalo. Y él pasando así, dijo: ¿estarán hablando de mí? Y de repente más fuerte: crucifícalo, crucifícalo. Pero en ese momento, sin que lo esperara, simplemente lo agarran y le dicen: eres libre. A alguien más le fue imputada tu culpabilidad. Creo que todos fácilmente aquí pudiéramos identificarnos como Barrabás. Porque nosotros, todos los que estamos acá, de alguna manera u otra, hemos pecado contra Dios. Nosotros estamos en la misma posición que Barrabás. Nosotros sí somos culpables. Nosotros merecemos la muerte. Pero quiero recordarte la idea central, que por la culpabilidad imputada al justo, eso es lo que da libertad al injusto. Barrabás es solamente una figura, una representación del precioso intercambio que sucede cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Él es una representación de lo que nosotros puede pasar si nosotros reconocemos la inocencia de Jesucristo, pero que en medio de esa injusticia que Él estaba viviendo, Él estaba sustituyendo a pecadores culpables que merecían ser condenados. ¿Te lo traduzco? ¿Te lo hago personal? Él estaba sustituyéndote a ti y me estaba sustituyendo a mí. Ese viernes en la mañana, Cristo asumió en silencio nuestra culpa. No delante del tribunal de Herodes, no delante del tribunal de Pilatos. Él asumió nuestra culpabilidad delante del tribunal de Dios. Al principio yo te preguntaba: ¿tú alguna vez has sufrido una injusticia? Quizá hoy estás viviendo una injusticia. Déjame te digo algo: por más dolorosa que sea, no se parece a la injusticia a Jesús. Pero si podemos ver que Dios, su propio Padre, orquestó, diseñó la mayor injusticia hecha con un propósito mayor, nosotros podemos confiar en que la injusticia que nosotros estemos pasando es con un propósito mayor. Nosotros podemos descansar en que hoy tú y yo podemos ser verdaderamente libres de pecado y poder estar en paz ante nuestro Dios a causa de que este justo, de que este inocente fue condenado. Yo no sé si esta es la primera vez que tú escuchas este mensaje,
pero si es la primera vez, espero que tú puedas reconocer, que te sean abiertos los ojos y puedas reconocer que la única manera en que tú vas a ser verdaderamente libre es reconociendo quién es Jesús. Si tú dices, Sergio, yo ya reconocí quién es Jesús, ok, te animo a que lo valores, porque el que hoy tú seas libre sí tuvo un costo, sí tuvo un precio, y fue un precio muy alto. Voltea y ve eso y camina deleitándote en lo que hoy tú eres beneficiario. Deleítate adorando y alabando a Dios por el sacrificio de su Hijo. Acompáñame a orar. Señor Dios, te agradezco tanto lo que tú hiciste, Señor, porque ese día tú aguantaste la injusticia por seguir la voluntad perfecta de tu Padre. Y de eso hoy nosotros somos beneficiarios. De eso es que hoy nosotros nos podemos beneficiar. Por eso es que te alabamos y te adoramos. Por eso es que te rogamos constantemente que nos ayudes a voltear a verte a ti. Porque verte a ti y reconocer lo que tú hiciste es a lo que nosotros nos ayuda a caminar confiadamente en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.